Tú ves una mata de cereza y a ti te gustan las cerezas están bastante rojitas, bien maduras ahí, no hay nadie por ahí, dame comerme una cerecita de esto, porque parece que esta cereza la sembraron ahí, nadie atiende la mata, las cerezas se caen, déjame comerme una. Cuando vas ahí, te das cuenta que al lado de la mata hay algo como que sobresale de la tierra y cuando tú vas a ver, hurgas allí y te encuentras con la sorpresa de que hay un tesoro ahí escondido. Oh, tú ves ese tesoro, cierra, ¿verdad? Le echa tierra. ¿Y qué tú vas a hacer luego de que encuentras ese tesoro? Aunque tú no tengas la intención de comprar un solar porque no lo necesites, tú vas a buscar donde sea lo que cueste el solar, vas a llamar al dueño del solar y vas a comprar el solar. No porque te interesa el solar, sino lo que tú has encontrado que hay allí escondido. Entonces, para mí eso era algo tan simple, aunque también le hacía una aplicación espiritual. Bueno, tú encuentras eso y de repente compras el solar por el tesoro. Asimismo es también el cristianismo. Pero cuando yo trataba de hacer una aplicación, me encontraba con un problema. Y es, hermanos, que el cristianismo no parece ser tan atractivo como ese ejemplo. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos cuando conocen la iglesia o conocen la palabra de Dios o conocen de lo bueno que es Dios, están dispuestos a dejarlo todo? Aún nosotros mismos todavía hoy que tenemos, yo tengo 17 años en la fe y uno todavía a estas alturas está batallando con algunas cosas como que uno quiere y que siempre pregunta y sería bueno. Y cuando viene un predicador, hermano, y es pecado que yo quiera tener un carro del año o es pecado que yo quiera tener, como que estamos batallando aún con las cosas materiales, ¿sí o no? Y ya tenemos 17 años en ese asunto. Entonces hoy día hay gente que es capaz de dejarlo todo, pero ese todo es todo lo que ellos entienden pecaminoso. ¿Me doy a entender? Lo que la Biblia dice que es pecado, están dispuestos a dejarlo. Pero hay otras cosas que la Biblia no dice que sean pecado, pero que son nocivas también. Y hay que convencernos bastante bien para que yo deje esas cosas. Hay algunas cosas que nosotros hacemos que la Biblia no las prohíbe, pero que los que tienen ejercitados la conciencia por el estudio de la Biblia saben que eso no está bien. Que si yo ir a algunos lugares, que si usar algunas cosas, como la Biblia no lo dice claramente, tú tienes que convencerme y hay hermanos que tienen años en ese asunto y no se han podido convencer solo porque no hay un solo texto bíblico. O sea, que el Evangelio, hermanos, no es tan atractivo como el ejemplo que Jesucristo puso. Entonces yo cuando hacía la aplicación tenía este problema allí con respecto a qué Cristo estaba diciendo. Hasta que luego de estudiar y estudiar me di cuenta de algunas cosas, hermanos. Hay algunos elementos en la parábola que yo no había reparado en ellos, pero que luego entonces lo descubrí. La Biblia dice que este hombre se encontró un tesoro escondido ¿dónde? En un campo. ¿Qué es un campo? ¿Qué cosa es un campo? Un terreno, tierra fértil. Interesante esa declaración. ¿Qué cosa es un campo? Para nosotros, un campo es todo aquello que no es ciudad. Ese es el concepto contemporáneo. ¿Y dónde está el hermano Manuel que no vino hoy a la iglesia? No, él anda para el campo. Pero ese campo es que anda para San Francisco. ¿Entienden? Para algunos, incluso ese campo es Santiago. Como no es la capital, todo lo que no es capital, entonces es campo. ¿Y para dónde está tu hijo? No, él anda para el campo. ¿Dónde es? En la Romana. Anda para el campo. ¿Dónde? En San Pedro. Campo para nosotros es cualquier lugar que no sea la ciudad, la capital. Pero en el contexto bíblico, campo es algo un poquito diferente. Un campo, hermanos, es lo que nosotros conocemos como monte. En el contexto bíblico, la palabra campo es un monte. Y la palabra monte, que también se usa en la Biblia, es montaña. Cuando se habla de un monte en la Biblia, se está hablando de una montaña específicamente. Y cuando se habla de un campo, es lo que nosotros llamamos monte, que no necesariamente tiene que ser montaña. Un campo es un lugar donde no vive gente. Un campo es un lugar que no tiene las condiciones básicas para que las personas habiten allí, que es lo que es un monte para nosotros hoy. No sé si me doy a entender.
Eso es un campo desde el punto de vista bíblico. Por lo tanto, este hombre se andaba paseando por el monte y en el monte encontró ¿qué cosa? Ese tesoro. Al encontrarlo, guarda el tesoro de nuevo, va y vende todo lo que tiene para comprar entonces aquel monte. Y aquí encontramos algo interesante ahora. Él encontró un tesoro, ¿verdad? Y lo escondió. ¿Cuánto espacio físico de tierra podía ocupar ese tesoro? Tal vez no mucho, unos cuantos metros, ¿verdad? Quizás, tal vez menos de 1 metro o 1 metro cuadrado, no más de ahí. Pero la Biblia dice que él fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel monte. Pregunto yo, ¿por qué razón, si el tesoro solo ocupaba un espacio, él tuvo que vender todo lo que tenía para comprar el monte completo? ¿Por qué? Por lo que valía, lo que estaba allí valía más que todo el campo. Eso está bien, interesante. ¿Por qué más? Interesante dato, interesante punto. Todo eso es lógico, aunque la Biblia no deja ver eso, pero es lógico, está bien, es aceptable. Pero fíjense ustedes, amigos, por qué, hermanos, él tuvo que vender todo lo que tenía para comprar todo el campo. La palabra tesoro utilizada en esta parábola da la idea de que lo que él encontró no fue oro enterrado, sino un tesoro elaborado. ¿Un qué? Tesoro elaborado. Existe una diferencia entre encontrar oro y encontrar un tesoro, que puede incluir oro también. Cuando tú encuentras un tesoro, encuentras algo que una persona a propósito enterró allí. Lo que hoy día se conoce en nuestra sociedad como una botija. ¿Qué es una botija? Una botija no es simplemente oro enterrado. Una botija puede ser oro, aunque puede ser otra cosa, pero si es oro, es un oro que alguien escondió allí. No es oro como el oro que se encuentra en las montañas de Cotuí. No, porque eso es oro, ¿verdad? Y de alguna manera es tesoro. Pero un tesoro es específicamente algo que alguien guardó y escondió. Este hombre lo que encontró no fue oro, que él pudiera pensar, bueno, esto puede ser una mina, déjame comprar el campo completo. Él encontró un tesoro que una persona había escondido. Por lo tanto, las posibilidades de que hubiesen más no eran muchas. ¿Me doy a entender? No eran muchas, porque ese tipo de cosas no se viven encontrando así en un mismo lugar. Pero ¿por qué él vendió todo lo que tenía para comprar el campo completo? Y aquí viene algo interesante. Aquellos que saben un poquito de tierra, y yo no sé mucho, sabrán que aquí en la capital tú puedes comprar 100, 200 metros de tierra. ¿Sí o no? Aquí en la capital. Y bastante costosa que es la tierra aquí en la ciudad. Comprar 200 metros de tierra en una zona como esta, donde estamos ahora, eso tiene que costar un dineral, millones de pesos. Por donde yo vivo, cientos de miles de pesos, un poquito menos, pero mucho también. Pero cuando tú compras monte, o sea, te vas a Montecristi o te vas a Barahona, entre las montañas por ahí lejísimo, o te vas a San Juan lejísimo por ahí donde lo que hay es mucho monte, tú te vas a dar cuenta de que la tierra es barata. Aquí tú compras, ¿cuánto cuesta 1 metro en esta zona? Digamos que aquí 1 metro cuadrado cueste ¿cuánto? ¿1,000 pesos? ¿3,000? ¿Cuánto? ¿40 qué? 40,000 pesos 1 metro cuadrado. Aquí donde estamos, 40,000 pesos 1 metro cuadrado. Pero hay lugares en este país que con menos de 40,000 pesos tú te compras una tarea. ¿Me doy a entender? Una tarea con menos de 40,000 pesos. Pero aquí tú tienes que pagar 40,000 por 1 metro.
Entonces te das cuenta de que esas tierras que están por ahí lejísimo son bien baratas, bien económicas. Pero hay un dato, no todo el mundo la puede comprar. Porque aunque son bien baratas, no te venden 10 metros. No te venden 50, te venden 50 tareas, te venden 100 tareas, y aunque el metro te sale regalado, tú tienes que comprar todas las tareas del mundo. ¿Me doy a entender? Esas tierras donde se encontraba el tesoro era bien barata, porque era monte, era un campo, según dice la Biblia. Por lo tanto, era tierra barata, no estaba en la ciudad, no estaba en la capital, tierra barata. Pero tenía que comprarla toda porque las tierras que están en esos lugares, aunque son bien baratas, pero los dueños no te venden 5, 10, 20 metros, te venden muchas tareas. El metro te sale barato, pero tienes que comprarlas en grandes cantidades. Este hombre no podía vender los 10 metros cuadrados donde se encontraba el tesoro. Tenía que comprar todas las tareas que el dueño de ese terreno tenía. Y él por eso tuvo que ir y vender todo lo que tenía para comprar todo el monte. Y hay algo interesante también. Había una ley en los tiempos bíblicos que hasta el día de hoy esa ley con algunas variaciones permanece. ¿Cuál era la ley? La ley era que si tú encontrabas un tesoro en un terreno, tenías que compartirlo con el dueño del terreno. Por ejemplo, si yo le compré ese campo a Jeffrey y le compré hoy, te di $1,000,000 por ese campo. Compré, qué sé yo, 50, 100 tareas. Y al otro día, de que yo me encontré un tesoro, mira lo que me encontré aquí, soy rico. Entonces yo tenía que darle a Jeffrey la mitad de lo que me quedaba a mí, porque tenía que compartir con el Estado otra parte. Entonces, de lo que quedaba, tenía que darle la mitad. ¿Por qué? Porque las leyes contemplaban que posiblemente tú utilizaste lo que hoy llamaríamos un tigueraje. Tú fuiste vivo, tú sabías que el tesoro estaba allí y le compraste la tierra y después ahora supuestamente eras rico. Para que esto no ocurriera, tú tenías que durar un tiempo considerable con ese terreno, qué sé yo, 10, 15 años. Y luego de ese tiempo, entonces tú poder sacar el tesoro y decir, ay, mira lo que me encontré. Ya eso es tuyo completamente. Porque luego de 10 o 15 años, la ley no contempla que tú usaste un tigueraje porque ha pasado ya mucho tiempo, entonces te encontraste coincidencialmente con ese tesoro. Eso tiene una fuerte implicación, hermanos, con este asunto, con esta parábola, en el contexto de esta parábola. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él vendió todo lo que tenía. Él pagó por ese terreno todo lo que tenía. ¿Con cuánto se quedó? Nada. Porque tuvo que comprar el terreno completo. Pero yo pensaba antes, bueno, él se quedó sin nada, pero ahora era rico, o sea que iba a recuperar y iba a tener mucho más, pero no era tan simple. Él tenía que durar varios años sin nada, hasta que un día pudiese sacar ese tesoro. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. La Biblia dice, hermanos, que el reino de los cielos es semejante a esto. Hay una parábola que es paralela a esta y se encuentra en los versículos 45 y 46, que es la parábola de la perla de gran precio. Es un texto o una parábola paralela a la que estamos analizando. Cuando analizamos la perla de gran precio, nos vamos a dar cuenta de que hay una situación de tiempo relacionada con las dos parábolas. ¿Por qué una situación de tiempo? Un señor que mercadeaba perlas encontró una perla de ¿cuánto precio? De mucho precio. Y dice la Biblia que él vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. ¿Dónde está el asunto de tiempo? La cuestión de tiempo en esta parábola. La cuestión de tiempo es